Muy buenos días, compañeros. Les habla Luis Sandoval Solano del Departamento de Psicología Clínica. Para mí es pues un honor poder estar aquí compartiendo un ratito con ustedes, hablando de un tema que pues es bastante relevante justo en estas fechas. Y es justamente el siguiente. Vamos a compartir un ratito aquí la presentación. Excelente. Bueno, justamente vamos a hablar de pues un tema que se las trae. Todos hemos pasado por un año bastante difícil a raíz de todo el contenido pandémico que ha tenido el mismo. Y no es de extrañar por esto que hayamos perdido, sea a un familiar cercano, a un amigo, algún compañero de trabajo, algún vecino, a raíz de esta pandemia o, bueno, pues por cualquier otro tipo de fallecimiento. ¿Por qué razón? Porque con el confinamiento conlleva el que no se puedan realizar los rituales o el que no estemos en un hospital para sujetar la mano de la persona que amamos, desgraciadamente todo el proceso de despedida de esta persona que tanto amamos se ve trastabillada, justamente se ve interrumpida. Y si a eso le sumamos que justo en estas 2 semanas últimas de diciembre nos llena la nostalgia, nos llena la sensibilidad, bueno, pues es justamente el terreno o el caldo de cultivo para que de no cuidar bien nuestro autocuidado y nuestra higiene mental, que podamos caer con algún tipo de pues padecimiento a nivel emocional. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre qué entender para empezar cuando se nos está hablando de duelo. Entonces, vamos a iniciar por lo que entendía el fundador del psicoanálisis Sigmund Freud hace ya bastantes añitos. Y entendía que duelo era la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, sea la patria, la libertad, un ideal, etc. No se considera un estado patológico, se lo supera pasado cierto tiempo y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbar. Ahora, ¿por qué les traigo yo esta definición que pues la verdad ya ha sido revisada y corregida por varios autores? Porque es un compendio de varias cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de hablar de una experiencia de duelo. Para empezar, el autor aquí deja claro, y me parece valiosísimo, que de duelo no solamente se debe entender la pérdida por muerte de una persona, puede ser en sí la ruptura de una relación, sea de noviazgo o de matrimonio, sea el aislamiento físico entre dos personas por motivos de trabajo eh, o de diferentes proyectos que haga que dos personas no se puedan ver, sea el mismo confinamiento por el COVID que no nos permite ver a las personas que queremos en estas fechas, todo eso conlleva duelo. Pero vean que además él dice que es más variada esta situación porque dice que cualquier abstracción que haga las veces de algo que nosotros queremos que estuviera con nosotros, sea que, por ejemplo, perdamos un objeto que para nosotros tenga un altísimo contenido emocional, sea que perdamos un dedo, sea que a partir de haber enfermado por COVID estamos desarrollando secuelas post-COVID y nuestra salud no es la que era antes, etcétera, etcétera, etcétera. Para motivos prácticos, he de aclarar de que esta presentación va a hacer referencia al duelo como pérdida por fallecimiento de una persona querida, ¿ok? Por motivos de tiempo. Ahora, vean qué interesante, que por un lado dice que no se debe considerar un estado patológico, pero entra en contradicción si nos ponemos a leer entre líneas cuando él dice que se le supera pasado cierto tiempo. Y la verdad, todos los que hemos pasado por la pérdida de una persona amada, sabemos de que esto de superarse las trae. Y la sociedad actual y la psiquiatría tradicional, sobre todo, uno le pasa diciendo, bueno, supérelo, supérelo. Y todos sabemos que una vez de que la persona ya no está ahí, nuestra vida necesariamente no va a volver a ser la misma. No vamos a ver exactamente el mismo color y nuestros proyectos de vida se van a modificar en razón de ello. Entonces, vean que se dice ahí, además de que se espera que la experiencia se supere pasado cierto tiempo. Y, de hecho, planteamientos que fueron igual de radicales en un inicio se daban el lujo de establecer un periodo específico para que la persona
tenga lo que llamamos un duelo normal, que es, como vemos aquí, una contraposición a lo que es el duelo patológico. El duelo normal se supone que es el que se hace antes de los 6 meses. Y prolongar esta experiencia de dolor se supone que ya se está hablando de una experiencia que se vive de una forma enfermiza, por así decirlo. Y bueno, de hecho, así está clasificado en el libro de clasificación de enfermedades psiquiátricas por el que nos regimos. Pero ha pasado mucha agua debajo del puente y esto, la verdad es que es bastante relativo. Vean que además se empezó a establecer cada vez más en boga un modelo de atravesar el duelo a través de 5 diferentes etapas. Una que es de negación, otra que es de ira, otra que es de negociación, otra que es de depresión y una última cuando ya la persona acepta o, por así decirlo, en forma entrecomillada, supera su pérdida. Lo que pasa es que esto se ve casi como una forma lineal. Vea que hasta nos ponen el número de las etapas en que vamos a atravesarlas. Y la práctica clínica ha visto que no necesariamente se respeta este orden de etapas y que tampoco es que una vez, por ejemplo, avanzada a la tercera etapa, que es la negociación, vamos a quedarnos ahí y que no vamos a retroceder. Todo lo contrario. El duelo es más bien como una especie de sub y baja. Todos los que hemos atravesado por eso sabemos que es como una montaña rusa. De momento yo puedo estarme casi que creyendo que estoy en full etapa de aceptación y felicitarme porque he podido compartir con mis compañeros de trabajo y con mi familia y creo que ya lo superé, entre comillas. Pero llega el aniversario luctuoso de la persona, llega el aniversario de bodas, llega un capítulo que veo de La Rosa de Guadalupe, o llegan estas fiestas de fin e inicio de año, e inmediatamente recapitulamos cosas y nos devolvemos perfectamente a la etapa de la ira, por ejemplo. Eso no significa que nosotros estemos atravesando por algo patológico necesariamente. Significa de que en lugar de contemplar el duelo como un proceso lineal y progresivo estrictamente, lo debemos ver más bien como algo más relativo, ¿ok? Lejos de verlo o como algo que es normal o como algo que es patológico, vemos de que cada experiencia es única y repetible y que cada quien lo vive a su manera. Entonces, se pueden atravesar las etapas, pero justamente en una forma cíclica. Vemos aquí este símbolo del infinito para entender que la persona que está en el duelo, ¿verdad? Hay momentos en que va a necesitar retroceder 3 pasos para el día de mañana avanzar 5 pasos. Eso no significa de que sea una persona patológica, significa de que a veces tenemos nuestras pequeñas crisis dentro de la misma experiencia. Y esto sencillamente se tiene que respetar y dejar pasar con amor y con autocompasión, perdón. Además de esto, vemos que es una experiencia que además de ser cíclica, tiene, para que verdaderamente llegue a ser tramitada, tiene que ser verbal y tiene que ser social. Verbal en el sentido en que, como dicen los lacanianos y tantas otras corrientes, tiene que estar mediada por la palabra. La persona no se puede quedar callada. Tiene que sacar sus lagrimitas y tiene que además decir las cosas. El cerebro es sumamente interesante y para procesar realidades que son muy conflictivas necesita, aunque ustedes no lo crean, de escucharse a sí mismo con su propia voz un ilimitado número de veces hasta que al final, dicen los que han atravesado por el duelo, que como que nos termina de caer el 4. En psicología lo llamamos, terminó de hacer insight, terminó como que de armar el rompecabezas de la pérdida y emocionalmente se termina aceptando la partida de esa persona y se termina otra vez reintegrando uno a su propio proyecto de vida. Pero, nuevamente, esto es como armar un rompecabezas, que es tan complicado de armar que a veces necesitamos la ayuda de todas las personas, como vemos aquí, que sea posible. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y uno necesita expresar el dolor públicamente y que los demás públicamente reconozcan la legitimidad de que nosotros estemos atravesando por el mismo. Esto se hace a través de diferentes ritos de despedida, sea el velorio, sea el propio funeral, sea el famoso novenario, sean las misas de cada mes, porque
Yo no sé si ustedes han ido a alguno en algún momento, me imagino que sí, pero en no pocos casos yo me he topado con gente que, paradójicamente, siendo evangélica y hace novenarios. ¿Esto qué quiere decir? De que más importante que el rezo en sí es que posterior al mismo la gente empieza a dialogar entre sí, cada persona empieza a dar su versión de cómo se dio la pérdida de esa persona y los demás, no sé si han notado, empiezan a corregirse entre sí. Como diciendo, no, vos no llevabas esa suéter, recordate que vos más bien no te pudiste ir en la ambulancia con fulanito porque dejaste la suéter perdida. Ah, sí, claro, pero entonces, ¿quién lo vistió cuando fueron al hospital a recogerlo? Fulanita de tal, acuérdate que llevó un saco de color azul y tú, que si uno es un extraño y está en esa conversación, uno dirá, pero ¿para qué dicen tantos detalles? Bueno, es justamente porque el cerebro a nivel colectivo va reconstruyendo ese enorme rompecabezas de cómo se dieron los hechos. Y una vez que ya lo tenemos enterito, se da lo que llamamos el insight, que es trascender de decir, entiendo lo que pasó, a emocionalmente decir, lo puedo aceptar y dar el paso adelante. Entonces, es muy importante tener en cuenta que como parte de la misma experiencia de duelo, desarrollamos, y esto es algo perfectamente comprensible, ideas que son irracionales, que si verdaderamente nos ponemos a darle vueltas en una forma desprejuiciada y objetiva, vemos de que no tienen fundamento verdaderamente. ¿Cuáles son estas ideas, por ejemplo, en que nos podemos estar pensando? Número uno, permitir que otras personas nos digan cómo tenemos que vivir nuestra experiencia, cuando verdaderamente solo nosotros que estamos atravesando por eso entendemos la carga tan pesada que estamos llevando y entendemos lo que significó perder esa persona. Entonces nos debemos empoderar justamente para permitir expresar, para permitir llorar, para permitir gritar si es necesario y sobre todo poder compartir nuestra experiencia pero con personas que verdaderamente estén ahí para escucharnos, no para juzgarnos. Porque a veces en Costa Rica, como todos son expertos y juegan de psicólogos o de psiquiatras, tienen a decirle a uno qué es lo que uno tiene que hacer y sin conocimiento. Nos tienden a decir que si tenemos a Dios en el corazón, que no deberíamos estar sufriendo verdaderamente, que es que no debemos ser egoístas y querer que la persona solo sea para uno. Y nos dicen cada clase de sandez que más bien nos deja peor a como estábamos originalmente. Entonces, es muy importante buscar una persona que nos escuche desprejuiciadamente y que tenga un mínimo de formación, un mínimo de calidad empática como para ponerse nuestros zapatos y hacernos sentir mejor. No ventilárselo al que sea, a la vecinita, al extraño del autobús, sino a esas 3 o 4 personas que conocemos con las cuales verdaderamente nos sentiremos a gusto para ello. Nuevamente, es saber también qué es nuestra decisión, cómo pasar estas fechas al momento de estar transitando por algo tan delicado como el duelo. Entonces, vamos a ver. Número uno, podemos, y es algo entendible, más no aconsejable, querer hacer como las del cangrejo ermitaño cuando se siente vulnerable, que se esconde dentro de su caparazón, se aísla del mundo y dice, el mundo no existe, solamente estoy yo dentro de mi caparazón que me protege. Entonces, aunque nuestros familiares nos inviten a pasar con ellos la cena de Año Nuevo, por ejemplo, puede que sintamos las baterías emocionales, por así decirlo, tan bajitas que de plano digamos que no. Y pues bueno, esto es válido completamente. Lo que no es válido es que irracionalmente, de una forma o de otra, sea a nivel verbal o con nuestras actitudes, implícitamente hagamos entender a nuestros familiares que ellos también tienen que pasar el duelo como nosotros lo estamos pasando, aislados, sin celebrar, cabizbajos, llorando, sin querer comer, vistiendo colores oscuros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los demás tienen también su propio derecho a decidir por su propia cuenta si quieren o no vivir la Navidad o si quieren o no vivir su Año Nuevo. Es irracional suponer que si ellos no lo viven de la misma forma que yo, es que no quieren al fallecido. Cuando nosotros mismos sabemos que cada persona vive y llora a la persona muy a su manera y que hay algunas personas que sanan antes que otras y esto no es nada malo. Entonces,
es entendible si se quiere pasar solo, más no es recomendable porque la soledad es una pésima consejera y hace que como que nos llenemos en una especie de burbuja ácida de aislamiento, que no nos va a hacer nada bueno. El otro extremo está el querer compartir con las personas hasta donde nuestra estabilidad emocional así nos lo permita. Porque tampoco se trata pues de pasar un suplicio viviendo algo que no queremos vivir. Entonces, yo les recomiendo generalmente tener flexibilidad, porque si no somos flexibles terminamos hechos ermitaños, ¿verdad? Como la típica persona que dice largo de aquí, y verdaderamente somos personas sociales. El hecho de que usted en este momento esté viendo esta charlita indica que usted es una persona social. Estamos en contacto, en comunicación, y para transitar por esta crisis necesitamos que hayan personas que nos ayuden. Nosotros podemos estar necesitando atravesar un espinero, como es la experiencia del duelo, pero si hay alguien que está con nosotros, nos acompaña, nos toma de la mano y pasa por ese espinero con nosotros, la experiencia es completamente otra y se nos facilita bastante. Con el solo hecho de tener a alguien que nos diga, a veces la gente no quiere estar para uno porque en el fondo cree que le debe dar a uno las respuestas mágicas para ser feliz. Y la verdad es que no. Muchísimos de nosotros a la hora de atravesar el duelo, lo único que queremos es ser escuchados y punto. Pero entonces, nuevamente, regresando al punto, si las baterías emocionales no nos dan como para atravesar una cena de despedida de año que inicia a las 10 y acabe a las 3 de la mañana, con infinidad de gente, ¿verdad? Que nos agolpe y nos robe la tranquilidad, bueno, no necesariamente tenemos que decir que no. Podemos ser flexibles y decirle a la persona, mira, te agradezco montones, de verdad que te preocupes por mi bienestar, pero vieras de que tal vez para la cena no. ¿Te parece? Es que me siento más cómodo si nos reunimos una horita antes y nos tomamos un cafecito con tamal. De esa manera, la persona nota que estamos agradeciendo el genuino interés que tiene por nuestro bienestar y nosotros, de alguna forma, vamos soltándonos de esa tensión, de esa tendencia al aislamiento y vamos pasito a paso, por aproximaciones sucesivas, compartiendo cada vez más. De repente y hasta nos podamos sorprender a nosotros mismos y ver que estamos disfrutando más de la actividad de lo que pensamos originalmente y darnos el chance para quedarnos después del café hasta donde nosotros queramos, porque es una experiencia voluntaria. Hablando justamente de las ideas irracionales, otra de las ideas que solemos tener bastante es el entender que el disfrutar de nuestros proyectos o disfrutar de otras personas implica de alguna forma el hecho de que le estamos dando la espalda al fallecido o que nos estamos olvidando del fallecido. Y esto no es así. A veces la gente, como lo único que tiene es dolor, la gente cree que si se acaba el dolor, se acaba el nexo con el fallecido. Y verdaderamente, vamos a ver, es imposible poder olvidar a alguien que fue importante en nuestras vidas. Entonces, justamente debemos de combatir este tipo de errores. Otro tipo de errores, por ejemplo, en los que solemos caer es imaginar que, vamos a ver, darle vueltas a eternas preguntas que por su naturaleza no van a tener respuesta. El hecho de por qué se tuvo que ir ahora, el hecho de por qué justamente en este año, que fue cuando no pude acompañarlo en el hospital, el hecho de si de repente si no lo hubiera llevado al hospital, al menos hubiera muerto con nosotros, el hecho de decir, pero ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, seamos un poquitito objetivos. Nosotros podemos preguntarnos esto todas las veces que queramos, pero la verdad, la única respuesta para estas preguntas es que no hay respuesta. Nadie nos la va a responder, al menos en esta vida. Entonces, ¿para qué desgastarnos haciendo constantemente esta clase de preguntas? ¿Ok? Ahora, nuevamente, podemos entonces replantear esta situación de estas ideas irracionales y aplicar diferentes técnicas para tratar de plantear la situación en una forma diferente. Por ejemplo, nos podemos imaginar si estuviera la persona fallecida con nosotros, cómo quisiera que pasáramos estas fiestas.
cómo quisiéramos que nos comportáramos, si aislándonos y renunciando a nuestros proyectos o haciendo nuestro pequeño esfuerzo por poquito a poco ir saliendo de esa caparazón, de esa concha en que nos sumergimos. Otra cosa que ayuda bastante es tratar de ganar objetividad o sentido común imaginando que nuestro mejor amigo está devastado por una pérdida de una persona que acaba de fallecer y que justamente no quiere saber nada del mundo ni de la gente y que está descompensado. Podemos sentarnos e imaginar que estamos escribiéndole una carta o hacer un listado de diferentes cosas que le podemos decir para hacerlo sentir mejor y ver la vida desde otra perspectiva. Vamos a ver si nos damos el chance que varias cosas de las que vamos a poner en esa lista, si no es que todas, son aplicables para nosotros y esto nos va a ayudar. ¿Ok? Igual, no exigirse demasiado. Hay gente de que más bien a raíz de, vamos a ver, de tener altas expectativas de su funcionalidad, se exige salir del duelo casi que antes de tiempo. Y la verdad es que si por apresurar el proceso saliéramos antes, excelente, pero la situación no es así. Usualmente, más bien lo que se da es algo parecido a como cuando alguien abre la puerta de un horno antes de que el pan esté preparado. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos echa a perder. Entonces, más bien, en una forma autocompasiva se trata de ir respetando nuestros avances, que como ya dije, pueden implicar el que tengamos que retroceder un par de pasos para seguir avanzando. Otra cosa más, entonces, es pretender que en nuestra soledad, como por obra y gracia del Espíritu Santo, vamos a llegar a superar el duelo solamente por el hecho de que va a pasar el tiempo. Habrá que ver qué podemos entender por superar el duelo en esas condiciones. Una cosa muy diferente es seguir estando muerto en vida, pero en capacidad de asistir al trabajo, y otra cosa es atravesar por ese proceso como fruto del aprendizaje y que nos deje siendo personas mejores y más resilientes. ¿Cómo hacemos esto? Porque verdaderamente es algo sumamente difícil de efectuar. Hay gente que me dice, doctor, vea, yo le juro que me estoy esforzando por salir adelante, pero me termino enredando entre mis propios mecates. A veces amanezco triste y no sé ni por qué. Bueno, vean qué interesante, no saber ni por qué, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, no, es que no estoy pensando en el fallecido, pero igual se me queda la pena. Ok, es que esto es algo que también debemos tener en cuenta. La eh, experiencia de crisis y de duelo, además, hace que se reediten o que se revivan heridas del pasado, añejas que tenemos ahí y que no hemos sabido superar. Sea de crisis, sea de momentos en que nos hemos sentido amenazados, sea de momentos en que nos sentimos no queridos, o sea de pérdidas anteriores que hayamos tenido, sea por muerte de familiares o por otro tipo de pérdidas importantes para nosotros. Entonces, esta mezcolanza, este traslapamiento de diferentes momentos traumáticos puede hacer tal caos que a veces simplemente lloramos sin saber exactamente qué es lo que estamos llorando. Entonces, es importante que, primero que todo, no estamos en obligación de tener un manual de psicología debajo del brazo, pero sí es casi que obligación para nuestro autocuidado tener la humildad para reconocer que se necesita y se debe buscar un profesional en psicología que nos ayude con esa objetividad que tiene y esa disposición a la escucha para desenredar todos estos cables y estas diferentes vivencias para que podamos entender y para que podamos procesar lo que poquito a poco vamos teniendo o trayendo a nuestra conciencia. Entonces, como yo les dije antes, la soledad es una pésima consejera. El primer paso es disponerse a buscar una ayuda, ya con el hecho de compartirlo con una persona que idealmente sea el profesional en psicología, rompemos ese ciclo de soledad. Y vamos a ver, entre otro tipo de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en una terapia por duelo es que si en este año de COVID no pudimos despedirnos de la persona, no le pudimos decir lo que para nosotros era importante que supiera, que es que la amamos, cuando la verdad es que esa persona, yo les garantizo que ya lo sabía de alguna forma, aunque no se lo hayamos dicho, pero si sentimos hasta en los huesos esa necesidad de decirle las cosas, que no tuvimos chance, si no pudimos despedirnos, o si más bien queremos reparar un daño por algo que dijimos y que lo pudo herir y que ya no podemos resarcir,
al menos presencialmente, porque la persona ya físicamente no está, bueno, nosotros podemos elaborar con la ayuda del psicólogo nuestros propios rituales para ayudarnos a despedir y a cerrar el círculo, ¿verdad? Con la persona que se fue. Ayuda mucho, por ejemplo, utilizar un globo lleno de helio, ponerle con un marcador el nombre de la persona, visitar un campo abierto en donde se haya tenido una experiencia hermosa con ese ser que ya partió, sujetar el globo entre las manos, decir en voz alta todo lo que tenemos que decir, llorar lo que tengamos que llorar, y cuando nos sintamos en capacidad, levantar las manos y dejar ir ese globo. Muy simbólico, ¿no? Otra cosa que se puede utilizar es escribir una carta súper detallada con todo lo que quisimos decir, con todo lo que queramos dibujar para que sea algo hermoso, para que sea un acto de amor, y después visitar una zona abierta donde hayamos visitado, perdón, donde hayamos pasado un momento hermoso con la persona que se fue y proceder a quemar esa carta, como cuando se está quemando a alguien. Todo lo importante de estos rituales es que, vamos a ver, a veces la gente rejega ir a psicoterapia porque cree que el psicólogo lo va a poner a olvidar el muerto, cuando esto es imposible de hacer de todas formas. Lo que se trata con la terapia y con estos rituales es más bien de redefinir nuestra relación con el muerto, cómo nos vamos a relacionar con él de ahora en adelante. ¿Ok? Es casi que traspasar del tiempo de antes del fallecimiento en que vivía entre nosotros y pasar a que esa persona viva dentro de nosotros, recordando, atesorando y aquilatando cada bella experiencia que se tuvo con él, viéndolo casi como una isla a la cual podemos llegar cada vez que necesitemos recargar nuestras baterías y que necesitamos honrar el recuerdo de esa persona que fue tan especial, pero sabiendo que después de estar en esa isla debemos regresar a terreno firme, que es donde están el resto de nuestros familiares queridos y que es donde están nuestros proyectos de vida, que es lo que quisiera también esa persona fallecida que nosotros hiciéramos. Nuevamente, entonces, les insto a ver este próximo jueves, 31 de diciembre, el año, vamos a ver, no como un cierre, sino más bien como un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse con el año que nos va a traer el recuperarnos de esta pandemia que se llama COVID. Debiera ser un año justamente en que no debamos huir del vacío, el vacío que genera la partida de las personas. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros solo deseamos abundancia en nuestra vida. Y vieran que cuando algo es demasiado abundante, nos volvemos acumuladores, no solo de cosas materiales, sino también emocionales. Vamos a ver. Utilizando la metáfora de una casa, podríamos decir que emocionalmente, si tenemos nuestra casa atesada de chécheres viejos, de cachivaches, de ropa que no sabemos que nos vamos a poner más porque no nos queda, o de muebles que ya pasaron su tiempo útil, por tener nuestra casa atestada, podemos tener unos muebles de mobiliario lujosísimos al frente, en la acera, esperando ser metidos, pero no hay espacio. En otras palabras, lo que les quiero decir con todo esto es que para poder llenar un vaso con agua fresca, necesitamos antes vaciarlo, porque no se puede llenar un vaso que ya está lleno. Entonces, este cambio de año, asumámoslo como la oportunidad para permitirnos servirnos de la pérdida para generar espacio y justamente apostar por nuevamente llenarnos de nuevos proyectos y disfrutar con las personas que todavía están con nosotros. No quisiera terminar esta presentación sin antes leerles una frase que a mí me marcó y que me gusta bastante utilizar en mis terapias. Dice así: y entendí que lo que me esperaba no era seguir sin ti, era seguir contigo, pero guiándome desde otro lugar. Esto es todo por el momento. Compañeros, la verdad que es un honor poder colaborar en la medida de lo posible con ustedes. Yo sé que una presentación es algo insuficiente como para poder saldar un proceso de duelo por alguien que marchó, pero bueno, para eso tenemos nuestra vida. Se aprenden justamente de las adversidades. Las adversidades son las que nos hacen personas buenas, empáticas, amorosas y consideradas. Así que yo les deseo que de veras en estas fiestas aprovechemos para reinventarnos
y justamente salir siendo mejores personas. En el departamento de psicología estamos para ustedes. Busquen ayuda profesional en cada uno de sus centros de salud. No tienen que pasar esta experiencia solos. Usted ya salió de su ciclo de soledad conectándose a esta charla. Así que aproveche este cambio de actitud y nuevamente sujete la mano amiga de la persona que tiene frente a usted. Cuídese mucho y que estas fiestas sean muy provechosas para ustedes. Hasta pronto.